Continuamos con nuestra serie sobre los mundiales ganados por Italia. Veníamos de hablar del Mundial del 34, hoy vamos a hablar del segundo título de Vittorio Pozzo, Mundial de 1938. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie de historia de los mundiales y sin más dilación nos vamos a meter rápido a hablar del Mundial del 38. Conmigo para ello está Sergio Villariño, que ya estuviste en el Mundial del 34. Vamos a estar también en los siguientes. Un auténtico placer saludarte de nuevo, Sergio. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar del Mundial del 38, que es una continuación del 34, y a la gente, para que lo vaya sabiendo, tenéis aquí debajo el enlace, que os podéis ir rápidamente a verlo. Yo daría pausa a este vídeo porque creo que Sergio, para entender el Mundial del 38, obviamente, si no habéis visto el Mundial del 34, os va a sonar todo un poco raro. Así que yo me iría rápidamente a ver aquel Mundial y luego volvería corriendo a ver este del 38. Y teníamos pendiente comentar una cosa que se nos quedó en el tintero del anterior vídeo, y es que al final el Mundial del 34 está muy manchado por la polémica, pero eso no quita que Italia fuera un equipazo brutal. Sí, obviamente su victoria siempre va a estar unida al hecho de que Mussolini casi preparó el Mundial para que ganasen, pero el hecho de que Italia se convirtió en uno de los mejores equipos del mundo y era uno de los mejores equipos del mundo, no había ninguna duda. De hecho, tras ganar el Mundial, Inglaterra, que siempre está ahí un poco como vigilando, ¿no?, lo que pasa fuera de sus islas, les invita a jugar un partido en Londres, en Highbury en este caso, que es como un poco el momento en el que el hermano mayor, los inventores del juego, que todavía pues, se consideraban a sí mismos los mejores, te invita y reconoce que eres bueno, ¿no? Es como el mayor honor que una selección podía recibir en aquel momento. Italia va a Highbury, y para que nos hagamos una idea de lo duro que jugaban los ingleses, Luis Monti, que habíamos hablado en el anterior programa de que era el terror del fútbol internacional, porque era un jugador que podía llegar a ser muy violento, a Luis Monti le rompen la pierna a los 10 minutos de partido los ingleses. O sea que imagínate el tono del encuentro. Pero Italia, a pesar de empezar perdiendo 3-0, en la segunda parte Giuseppe Meazza va a marcar 2 goles e Italia les da un buen baño a los ingleses en la segunda parte. Pierden, pero demuestran digamos un estatus muy respetable. Antes de meternos con el Mundial del 38, vamos a contar cómo es ese periodo de entre mundiales, por decirlo de algún modo. Italia no tiene que jugar ninguna fase previa, porque a partir de aquel Mundial, tanto el campeón como el equipo que es anfitrión, que será Francia, van directamente a la Copa del Mundo, pero hay una especie de proto-Eurocopa, se podría decir, ¿no? Es esa Copa Internacional que había comenzado en el 33 y que en este caso acaba en el 35, después del Mundial, que es un torneo que juegan equipos europeos, en este caso, Austria, Checoslovaquia, Suiza, Hungría e Italia, y nos hablaba de ese rendimiento tan bueno de Italia, que ellos son los campeones de esa Copa Internacional. Sí, la Copa Internacional o la Copa del Dr. Guerro, que fue el creador de ese torneo, pues es el equivalente de selecciones a la Copa Mitropa, que hablamos de los clubes. Es un torneo en el que se enfrentan selecciones del ámbito danubiano, selecciones del ámbito casi del antiguo Imperio Austrohúngaro, ¿no? Con Austria, con Italia, con Checoslovaquia, con Hungría, también Yugoslavia, en el caso de los clubes va a estar por ahí metidos, los suizos. Entonces va a ser ese Copa Centroeuropea, por decirlo de alguna manera, pero seguramente era el mejor fútbol que se podía encontrar en el continente en ese momento. Entonces Italia lo gana en 2 ocasiones, en el 33, ya antes de ganar el Mundial, y luego en el 35. Y bueno, la verdad es que lo gana bien, con lo cual refrenda un poco su condición de gran potencia europea. Y luego además, justo en agosto del 36, pues llegan los Juegos Olímpicos de Berlín en la Alemania de Hitler, y Italia con un equipo renovado con respecto al del Mundial, con un equipo considerado pues semi-amateur, por decirlo de alguna manera, por aquello del espíritu olímpico, gana también los Juegos Olímpicos. Entonces va a llegar a Mundial de Francia como un equipo súper favorito, porque además Argentina y Uruguay continúan con su boicot. Los argentinos ya directamente ni mandan equipo, y los uruguayos también se niegan porque consideraban que el Mundial debería haber vuelto a Sudamérica, ¿no? Un poco en la alternancia de sedes, ¿no?, entre Sudamérica y Europa. No ocurre y ellos pues se niegan a jugar. Entonces pues Italia queda como en un alto nivel, digamos separada de casi todos los demás equipos, y además
obviamente ocurre que Austria, que era uno de los mejores equipos de la época, pues es absorbida por la Alemania nazi con el Anschluss, y entonces pues como que los rivales se reducen, ¿no? Alemania obviamente se convierte en un equipo potentísimo, pero que tampoco, al no estar tampoco los ingleses, pues digamos que faltan rivales. España tampoco está, porque está en plena guerra civil, así que digamos que la amenaza para los italianos va a venir de Brasil y va a venir de la zona danubiana, que ellos también conocen de esta Copa Internacional. Luego comentaremos una anécdota con Brasil que yo creo que es muy buena y que es muy interesante, ¿no? Ya llegaremos ahí. Hay que comentar primero que el Mundial, obviamente en 1938, la preparación italiana inicia meses antes, justo al acabar la Serie A, que en aquel momento la gana la Ambrosiana Inter, el Inter de Milán, como se llamaba por aquel entonces, en una dura pugna con equipos como la Juve, el Milan y el Genoa. Pero inmediatamente, 2 días después de que acabe esa competición, esa Serie A, pues ya está el equipo concentrado de nuevo, como pasaba en el 34, en la localidad de Stresa, en el norte del Piemonte, prácticamente en los Alpes. Luego, posteriormente, se marcharán a una ciudad que se llama Cuneo, que está a 100 kilómetros de la frontera con Francia y que será la base de operaciones de Italia antes de viajar a ese Mundial. Hay que decir que tienen 2 amistosos de preparación, uno contra Bélgica sin ningún tipo de problema, ganan 6-1, hat-trick de Silvio Piola. Ahora hablaremos de Silvio Piola, que ya os habéis enterado que no estuvo en el Mundial de 34, y posteriormente ganan a Yugoslavia 4-0, fácilmente otra victoria. Hay que hablar, Sergio, antes de pasarnos a meter en el Mundial, de los cambios que hay de la selección del 34 a la selección del 38, porque aunque han pasado únicamente 4 años y pudiéramos pensar que no hay muchos cambios, en realidad pues sí hay. O sea, hay muchos jugadores del equipo titular de 34 que no estarán en el 38. Sí, hay un cambio importante con respecto al 34. Podría parecer que no, pero sí, falta Giampiero Combi, que era el capitán de la selección del 34, el portero, que se retira justo tras ganar el Mundial. Luigi Alemandi, que era el líder de la defensa en el 34, tiene ya 35 años en el 38 y no es convocado. Le van a sustituir Alfredo Foni y Pietro Rava, que son 2 de los campeones del equipo de los Juegos Olímpicos del 36. Falta Attilio Ferraris, que deja la selección en 1935. Falta Luisito Monti, que seguía jugando en la Juventus, pero que ya los oriundos estaban, digamos, fuera de la selección, por decirlo de alguna manera. Ya habían cumplido su cometido, ¿no? De dar ese salto de calidad a Italia, ganado el primer mundial, y ahora los oriundos están fuera del equipo. Luigi Bertolini, que era el gran compañero de Monti en el centro del campo, tampoco está, pero sigue Meazza como gran referencia del equipo, y el cambio en la posición del delantero centro, cambiamos a Angelo Schiavio del Bologna por el gran Silvio Piola. De Silvio Piola hay que comentar una cosa, que ya llevaba haciendo goles tiempo. De hecho en el 34, si miramos sus cifras, pues ¿por qué no podría haber ido? Pero estaba jugando por aquel momento en la Pro Vercelli. Es el momento en el que da el salto a la Lazio en el 35, cuando empieza a ir convocado con Italia, y su figura es muy importante porque a día de hoy, por historia, sigue siendo el máximo goleador de la Serie A. Sí, podría haber ido en el 34, pero yo creo que ahí tiene mucha influencia, obviamente, que Schiavio era el delantero centro del Bologna, que era uno de los grandes equipos de Italia, uno de los 2 grandes equipos de Italia, y luego que el delantero centro suplente de esa selección italiana era Felice Borel, que era el delantero de la Juve, y el segundo de Meazza era Carlo Carcano, que era el entrenador de la Juve, y Borel era, digamos, el preferido de Carcano. Entonces igual ahí podemos entender un poco por qué Piola no llegó a ir al Mundial. Nos metemos lleno en el Mundial del 38, y antes de hablar de lo futbolístico hay que hablar de que hay un ambiente político muy tenso, porque al final estamos, como comentabas, en mitad de una guerra civil en España, y queramos que no, pues la Segunda Guerra Mundial se empezaba a prever, ¿no? Con la anexión de Austria, y al final Italia se había anexionado la Abisinia, que era lo que era Etiopía anteriormente. Teníamos a tropas italianas luchando en la guerra civil junto con las tropas nazis y las tropas fascistas españolas. Es decir, había un ambiente contra la selección italiana en Francia bastante importante. Sí, vamos, está claro que Italia era no solo el enemigo a batir futbolísticamente, sino que además era el equipo antipático por antonomasia, junto obviamente al equipo del Reich alemán.
y además siendo el Mundial en Francia, ¿no? Que era un poco el gran enemigo de ambas potencias, pues más todavía. De hecho, habrá una buena anécdota en los cuartos de final, ya veremos luego. Y de hecho la llegada de la selección italiana a Marsella, que es donde se disputará el primer partido, a la llegada tiene que escoltarles la policía francesa porque un grupo de antifascistas franceses pues les esperan para increparles. Primer partido es Noruega. Un enfrentamiento teóricamente pues, asequible para la selección italiana, pero que sin embargo Vittorio Pozzo se encuentra con dos bajas de cara a ese partido. Ceresoli, que era el portero del Bologna, y tampoco estaba Colausi, que era jugador de la Triestina, pero que posteriormente vemos que tiene mucha importancia porque acaba marcando bastantes goles en aquel Mundial. Pozzo decide no arriesgar y no opta por ninguno de los dos. Sí, Colausi es uno de los jugadores clave en este Mundial y como estaba tocado, Pozzo decide no arriesgar. También es cierto que yo creo que ya nos vamos dando cuenta de que en este fútbol de los años 30 jugar tocado significa que no vas a acabar el partido, porque es un juego mucho más físico, mucho más duro de lo que estamos acostumbrados ahora. Entonces, esto lo vamos a ver, bueno, a lo largo de prácticamente toda la historia del fútbol, realmente, hasta igual los años 80, incluso bien entrados los 90. Si un jugador tenía una cierta categoría y estaba tocado, el primer lugar en el que le iban a pegar una patada es esa pierna, ese tobillo, esa rodilla en la que estaba tocado. Es digamos, casi una medalla, ¿no? Una manera de reconocer tu categoría, ¿no? Entonces, este primer partido contra Noruega es un partido fácil, a Italia se adelanta muy pronto con gol de Ferraris. Aldo Olivieri, que es el portero, se lleva un golpe y se queda varios minutos sin conocimiento. De hecho, juega el resto del partido, pero vamos, yo creo que no se entraba mucho de donde estaba. Y Noruega es capaz de empatar en los minutos finales del encuentro. Y además le anulan un gol a los noruegos un poco después. Entonces, en la prórroga, ahí es donde Italia pues carbura un poco, aparece Piola, marca el 2-1 final y Italia pues pasa a cuartos de final, pero sufriendo muchísimo más de lo esperado. Recordemos que no hay grupos en este mundial, todavía seguimos con el esquema de eliminación directa, pero que ahora sí que hay prórroga en vez de partido de repetición porque aquello era muy duro en términos de calendario. Sí, o sea, se impuso la cordura, ¿no? El siguiente partido es el anfitrión. Toca enfrentarse a Francia. Nos vamos de Marsella a París y hay un tema muy importante, una anécdota, ¿no? Que coinciden ambos equipos en el color de la camiseta titular. Entonces, Italia tiene que cambiar y colocarse una camiseta negra. Esto hace que el público, que ya estaba bastante en contra de Italia, se vuelva más todavía, porque ¿qué significaba jugar de negro? Que al final te estabas relacionando mucho más con las famosas camisas negras de Mussolini, que obviamente pues acaban representando directamente lo que quería transmitir Mussolini, ¿no? O sea, el fascismo italiano, una de las principales pilares son las camisas negras de Mussolini, y al final Italia estaba jugando de negro. Era ponérselo en bandeja a los franceses. Exactamente. Además, si la coincidencia de camisetas, pasar del azurro, ¿no? Ese azul un poco marino, oscuro, al negro, no es un cambio precisamente muy brusco, ¿no? Podrías haber cambiado al blanco para que se distinguiese mejor, pero esto claramente fue un mensaje político. Esto fue, nosotros nos vamos a vestir de negro, no os caemos bien y os vamos a ganar en vuestro propio estadio, en vuestro propio país y os vamos a eliminar de vuestro mundial. Y esto es lo que va a hacer Italia. O sea, Italia quizás sea el partido más cómodo que tiene en el mundial. Jugando muy cómodo al contragolpe, Italia esperando y saliendo de manera rápida, sobre todo con Colausi, que es un extremo pues muy rápido. Y va a empatar Francia de manera breve, pero ya en la segunda parte Piola marca un doblete, Francia gana 3-1, pasa a la final y al final incluso reciben aplausos de la gente que estaba en el estadio de Colombes. A ver, hablamos de las semifinales, partido ante Brasil, y aquí, bueno, hay una de las historias más curiosas, ¿no? Porque al final, hablamos antes de Giampiero Combi, que era el portero de 34, pasa a ser parte de la expedición del 38, prácticamente una de las manos derechas de Vittorio Pozzo, y Vittorio Pozzo lo había enviado al partido entre Checoslovaquia y Brasil, de esas rondas anteriores, para saber cómo iba a jugar el rival que se encontraría Italia en el siguiente mundial, en el siguiente ronda, en semifinales en este caso. Cuando vuelve Combi,
le explica lo siguiente, según cuentan en diferentes crónicas. Según Combi, los brasileños eran capaces de cualquier prodigio con el balón, pero muy deficientes tácticamente. Y el consejo que le da a Pozzo era claro. Los brasileños había que esperar a que se fatigasen para entonces vencerlos. Sí, aparte Brasil venía de un partido durísimo ante Checoslovaquia, la batalla de Burdeos, Sí. en la que, bueno, se pegaron de lo lindo. Basta decir que hubo lesionados con hemorragias internas. A Planiska, el portero checoslovaco, le rompieron un brazo y el tío acabó jugando el partido con el brazo roto y manteniendo su portería a cero. Eh, Después de que le hubiesen roto el brazo, o sea que, vamos, que un poco un partido en la onda de lo que ya veníamos viendo Sí. en estos mundiales. Entonces sí, los brasileños tenían un equipo muy técnico, atacante, básicamente que jugaba por instinto realmente, un equipo liderado por Leónidas, el gran goleador brasileño, que va a ser el máximo goleador de este mundial, y también por Domingos da Guía, que era un central muy violento en ciertos momentos, pero que también tenía la capacidad para jugar desde atrás y era un jugador pues, mítico del fútbol brasileño, considerado todavía hoy uno de los mejores defensas que ha dado el fútbol brasileño. Sin embargo, pese a esta dureza del partido y pese al estatus que tenía Italia, Brasil llega bastante confiado al partido contra Italia. Y el mejor ejemplo, hay una anécdota también de Vittorio Pozzo, que Vittorio Pozzo va a recibir a la expedición brasileña cuando estos llegan a Marsella, porque se había enterado de que estos ya habían reservado los vuelos de vuelta a París, teniendo en cuenta que pensaban que iban a jugar directamente la final. Entonces va Vittorio Pozzo y les dice que si están dispuestos a cederles sus billetes cuando les eliminen. Y esto, bueno, provoca la ira de la expedición brasileña. Y hay un ejemplo que me parece bastante curioso y que, a ver, yo personalmente no entiendo, no sé si estaría lesionado o algo, pero hablabas de Leónidas, lo reservan para ese partido contra Italia pensando en la final. Sí, eso es lo que dice la leyenda. No se sabe si Leónidas estaba tocado o no, pero el caso es que no jugó las semifinales porque se consideraba que podían reservarlo para la final para la que ellos consideraban que iban a clasificarse. Entonces, cuando Pozzo fue y les pidió que les cediesen los billetes de tren, que ellos ya tenían comprados para París, hubo un gran revuelo en la expedición brasileña. De hecho, vamos, el partido, a pesar de que Brasil juega con bastantes suplentes, por decirlo de alguna manera, es bastante, sobre todo la primera parte, el dominio brasileño es importante. Italia tiene que estar siempre defendiendo, casi. Se llega con 0-0 al descanso y un poco cumpliendo ese plan de Pozzo y de Combi, ¿no? De vamos a esperar, vamos a dejar que jueguen, vamos a dejar que se cansen, ¿no? La segunda parte, Colausi de nuevo, jugador decisivo, como ya estábamos diciendo, marca, luego Meazza, pues marca el 2-0 en un espacio de más o menos 10 minutos. Y luego la anécdota de esto es que, claro, Meazza marca de penalti y resulta que se le rompe el elástico del pantalón. Entonces, cuando va a lanzar el penalti tiene que estar agarrándose y sujetando el elástico del pantalón para que no se le caiga mientras lo tira y lo mete. Fue el último gol de Meazza, por cierto, con la camiseta de Italia, que es el gol número 33, si no me equivoco, que Sí. fue récord durante muchos años, hasta que lo superó Riva. Y De luego, hecho, al final, Romeu pues, marca para Brasil, pero Italia consigue aguantar y se clasifica para la final. sí, obviamente el objetivo de Meazza era también, lo comentaba, ¿no? Después de este Mundial, ganar el del 42, pero bueno, posteriormente no se disputará ni el del 42 ni del 46 por la Guerra Mundial y se aplazará ese interés de Meazza en ganar ese Mundial porque no puede disputar más partidos con Italia. Y tras ganar a Brasil en semifinales, pues toca enfrentarse a Hungría en la final, un equipo que ha tenido grandes actuaciones en los mundiales, pero que, bueno, por desgracia, pues los húngaros no tienen ningún título de campeón del mundo. Sin embargo, era un partido que iba a ser bastante duro y que al final veremos que tiene muchos goles, Sergio, y que no sé si era el mejor partido que podíamos ver en aquel momento. Obviamente Hungría todavía no era la Hungría que veríamos años después, ¿no? Pero ya se empezaba a vislumbrar que era una potencia europea también. Sí, totalmente. Ahora igual nos resulta un poco extraño, pero el hecho de Sí. que
tanto Checoslovaquia como Hungría hayan disputado 2 finales de la Copa del Mundo, pues habla mucho del nivel de su escuela futbolística. Hungría, en este caso, como habíamos dicho al inicio, cuando estábamos hablando un poco de la previa del Mundial, quizá fuese el gran rival de los italianos, porque, digamos, la calidad, el mejor fútbol que quedaba tras no estar ni españoles, ni ingleses, ni sudamericanos, bueno, en este caso rioplatenses, en el Mundial, pues el mejor rival tenía que venir de la zona danubiana. Austria desaparece, la anexión a Alemania, y Alemania además, por cierto, esto antes ya también a modo de anécdota, Alemania se la pega totalmente en este Mundial, la elimina a Suiza en la primera ronda, y además una Suiza que pone en juego el famoso candado de Karl Rappan, que luego dará origen al catenaccio que tanto asociamos a Italia. Pero bueno, los húngaros llegan a la final, y llegan a la final bien, con cierta autoridad, y además con 2 jugadores que destacan muchísimo, que son Julius Stengeler, que es el gran goleador del equipo, y el doctor Giorgi Sarossi, que es un jugador que había jugado en la Juventus y que es digamos, el gran cerebro, y también es un buen goleador de ese equipo. Italia no había conseguido que los brasileños le cediesen sus billetes, con lo cual se tiene que ir en tren a París desde Marsella. Solo había 5 camas disponibles en un vagón cama, así que tuvieron que hacer turnos para descansar. Esto es algo totalmente impensable ahora mismo, pero sí, así fue. Y claro, es un partido que se disputa de nuevo en Colombes. Italia vuelve al escenario donde, bueno, de manera polémica, no se vistieron de negro en los cuartos de final, pero es un partido realmente abierto, e Italia juega al tú por tú contra los húngaros. En vez de esperarles e intentar matarlos al contraataque, ambos equipos van al ataque desde el minuto 1. Italia, una vez más, al principio del partido se adelanta, marca con la UCI en el minuto 6. En el minuto 8, Titkos empata para Hungría, y en el 16, Piola marca para Italia. Estas explosiones goleadoras, que ahora muchas veces nos resultan muy extrañas, son muy, muy típicas en esta época pre-información. Es decir, tenemos que tener en cuenta que los equipos no se conocían. No había vídeos, solo había pues informes de a lo mejor haber visto un partido o 2, lo que veías en el torneo. Entonces, mientras los equipos ajustaban sus tácticas, ajustaban un poco marcajes, se producían muchas veces estas explosiones goleadoras en las que 2, 3, 4 goles se metían en un periodo mejor de 15 minutos. Una vez se calma el partido, y ya con 2-1 para Italia, digamos que se asienta en el campo, y en el minuto 35, con la UCI de nuevo, inevitable, marca el 3-1. Y ya, digamos que Italia marca el ritmo del partido. No va a ser hasta el minuto 70, ya en la segunda parte, cuando Sarossi recorta distancias, y Piola en el minuto 82 remata el partido 4-2. Italia es bicampeona del mundo, y yo creo que este torneo sí sirve para refrendar la calidad de este equipo. Sí, porque al final se evitan las suspicacias, ¿no?, de Italia 34 e incluso de Berlín 36. Exactamente, al final hemos tenido sí polémica en las gradas y sí polémica en el tema político, pero no tanta polémica arbitral como se había tenido en el 1934, y también nos sirve para demostrarle un poco pues que Italia tenía un grandísimo equipo en aquella década de los años 30, y que era uno de los equipos que marcaba la pauta europea. Para acabar, como anécdota, lo que se dice que Mussolini les da como premio a los futbolistas italianos. Para empezar, les había dicho que se podían quedar una semana en París, lo cual no se cumple porque al día siguiente están volviendo a Roma. Lo que sí es, les recibe en el Palacio de Viena, que es el Palacio del Duce, y les da 8.000 liras como gratificación, además de una medalla. Todo esto por los servicios a la patria italiana. Bueno, está claro que el mejor... al final el fútbol también, Sergio, se convierte en una máquina de propaganda, ¿no? Y la mejor propaganda que tenía en aquel momento Italia respecto a Europa era su selección. Era la selección de fútbol, que era la mejor, y si no era la mejor, al menos era la que demostraba en torneos mundiales que era la mejor, era la que ganaba. Entonces al Duce le venía, vamos, de perlas el recibir a la selección en su palacio, en el Palacio de Venecia, y
y entregarles la medalla y sacarse la foto y darles, digamos, esa gratificación por ser héroes de la patria italiana, ¿no? Que yo creo que, sobre todo, contrasta mucho con esa leyenda que hablábamos antes del ganar o morir, del telegrama, porque al final, ganasen o perdiesen, incluso aunque hubiesen perdido la final, pues al fin y al cabo Italia, la selección italiana siempre tenía el nombre de Italia en la prensa, siempre tenía el nombre de Italia en el cine, ¿no? Entonces ahí era propaganda gratis para el régimen. Y ya se hablaba de que por aquel entonces los partidos del Mundial del 38, en las plazas de las diferentes ciudades de Italia, la gente quedaba a través de la radio, se ponían aparatos de altavoces, la gente se quedaba ahí para escucharlo. Al final el fútbol ya empieza a ser un deporte de masas, e Italia, los italianos empiezan a arrastrar a los famosos tifosi, ¿no? A la marea churra, que al final pues será muy famosa también en mundiales posteriores. Ha sido un placer, Sergio, hablar contigo. Nos citaremos para próximos mundiales. Habrá que hablar de los años 80, cuando Italia vuelva a ganar un torneo. Habrá que hablar del Mundial de 2006, pero también habrá que comentar en ese próximo vídeo del Mundial que hasta el que gana un nuevo Mundial hay una travesía por el desierto del fútbol italiano, por desgracia, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ya comentaremos eso. O sea, no vamos a adelantar nada. De momento, a todo el mundo decirle que te puedes seguir en Twitter, que hemos dejado aquí debajo el enlace, y podéis dejarnos vuestro comentario también en la cajita de comentarios diciéndonos qué os parecía aquella selección, lo que hayáis podido estudiar, alguna anécdota que nos hayamos dejado. Todo nos lo podéis dejar aquí debajo. Esperamos que hayáis disfrutado mucho y que os suscribáis al canal. Nos vemos.